Dado que hace poco se celebró el Día de Batman, pues me pareció perfecto pues hablar un par de curiosidades sobre la primera saga que vimos de este legendario superhéroe de DC. Por lo tanto, comenzaremos con la cinta dirigida por Tim Burton, estrenada en el año de 1989 y que contaba con Michael Keaton como Bruce Wayne alias Batman y Jack Nicholson como su eterno némesis, el Guasón. Así que aquí les van. Curiosidades de Batman de 1989. A Robin Williams le ofrecieron el papel del Guasón cuando Jack Nicholson dudó, incluso había aceptado el papel cuando los productores se acercaron a Nicholson nuevamente y le dijeron que Williams aceptaría el papel si él no lo hacía. Nicholson eventualmente asumió el papel y Williams fue liberado. A Williams le molestaba que lo utilizaran como cebo y no solo se negó a interpretar a el Acertijo en Batman Forever de 1995, sino que también se negó a participar en cualquier producción de Warner Bros. Hasta que el estudio se disculpara. Jack Nicholson recibió un porcentaje de los ingresos brutos de la película y debido a su enorme recaudación de taquilla se llevó a su casa alrededor de 60 millones de dólares, y si se ajusta a la inflación de 2022 pues esto equivale aproximadamente a casi 144 millones de dólares. Jack Nicholson dijo sobre su papel: "Lo que me gusta del Guasón es que su sentido del humor es completamente de mal gusto". Más tarde dijo que el Guasón era uno de sus papeles favoritos que ha interpretado. A Michael Keaton que se autodenomina un fanático de la lógica, le preocupaba que la identidad secreta de Batman fuera en realidad bastante fácil de descubrir y discutió ideas con Tim Burton para disfrazar mejor el personaje, incluido el uso de lentes de contacto. Al final, Keaton decidió interpretar la voz de Batman con un registro más bajo que cuando interpretaba a Bruce Wayne. Esta técnica se convirtió en un elemento básico de futuras representaciones de Batman en el cine, la televisión y los videojuegos, especialmente las versiones de Kevin Conroy, quien fue la voz de Batman en Batman la serie animada, y en la versión de Christian Bale en la trilogía de El Caballero de la Noche. Michael Keaton no podía oír mientras llevaba el traje de murciélago. Dijo que su claustrofobia le ayudaba a estar de humor para interpretar a Batman. "Me hizo volverme hacia adentro y así es como quería que fuera el personaje, que fuera retraído", dijo. Según Michael Keaton, su experiencia en la comedia resultó útil al interpretar a Batman, porque le dio instintos sobre cómo dar forma a las escenas y darle dimensión a su personaje. Por ejemplo, en la escena en la que Vicky, interpretada por Kim Basinger, y el Bruce de Michael Keaton están cenando, Keaton sugirió que se sentaran muy separados en una mesa muy larga y su línea de diálogo: "No creo haber estado en esta sala antes". En otro ejemplo, contribuyó con la idea de Bruce colgando como un murciélago después de acostarse con Vicky. "Hace que todas las demás cosas sean aún más extrañas y oscuras porque piensas, este tipo está afuera", dijo Keaton. A Michelle Pfeiffer, que estaba saliendo con Michael Keaton en ese momento, se le pidió que hiciera una audición para Vicky Vale, pero Keaton se opuso diciendo que sería incómodo. Eventualmente, Pfeiffer fue elegida junto a Keaton como Selina Kyle, alias Gatúbela, en Batman Returns de 1992, después de que su relación terminara. Jack Nicholson tenía un cronograma estricto estipulado en su contrato, según el cual su llamado al casting debía ser más tarde que el de la mayoría de los actores y actrices en el set. Nicholson era conocido por trasnochar hasta las 3 a.m. antes de llegar a casa, ya que cenaba fuera todas las noches o asistía a pequeñas fiestas. Michael Keaton llegaba temprano por las mañanas y Nicholson llegaba alrededor de las 10 de la mañana, como muy temprano, y saludaba a Keaton y luego se sentaba en su silla. Luego reclinaba la cabeza hacia atrás y se quedaba completamente dormido inmediatamente mientras los maquilladores trabajaban en sus prótesis. A Jack Nicholson le encantó tanto su actuación en esta película que en un momento de su vida la veía una vez a la semana en su casa. En la película, el Guasón tiene que enmascarar su rostro blanco como la tiza pintándose del color de la carne. En el guión se especificaba que el Guasón tendría que quitarse el maquillaje color carne para revelar la piel blanca debajo, lo que significa que el equipo de efectos de maquillaje tuvo que encontrar una manera de quitar una capa de maquillaje y dejar otro intacto. Al maquillador Nick Durman se le ocurrió la solución: pintaron a Jack Nicholson con la pintura blanca Pax que siempre usaban y luego le pusieron encima una fina capa de aceite de silicona apto para uso alimentario al que no se pega nada. Luego tomaron pintura grasa de color carne y la pintaron minuciosamente
hasta que quedó literalmente encima de los óleos. Luego lo retocaron y lo difuminaron para que pareciera natural. Después de remojar el pañuelo del guasón en alcohol isopropílico, Nicholson pudo limpiarse la cara y le quitó la pintura grasa, pero dejó intacta la pintura Pax. Para combatir los rumores negativos sobre la producción, se preparó apresuradamente un tráiler teatral para distribuirlo en cines. Para probar su eficacia, los ejecutivos de Warner Bros. Lo mostraron en un teatro de Westwood, California, ante un público desprevenido. El tráiler de 92 segundos recibió una gran ovación. Más tarde, se convertiría en un contrabando popular en las convenciones de cómics. Don Johnson, Dale Midkiff y William Peterson fueron considerados para Harvey Dent. Billy Dee Williams fue quien asumió el papel con la expectativa de que regresaría para interpretar a su alter ego de dos caras, y según se informa, se le agregó una cláusula contractual que le reservaba el papel. Durante el casting para Batman Forever de 1995, Warner Bros. Decidió que preferiría a Tommy Lee Jones y terminó comprando el contrato de Williams. Williams eventualmente prestó su voz al personaje en Lego Batman, la película de 2017. Al ver el modelo inicial de poliestireno de tamaño natural del Batimóvil, Tim Burton se volvió hacia el director de arte Terry Acklandstone y le dijo: «Genial, ¿dónde está la puerta?». El equipo de diseño de repente se dio cuenta de que el diseño carecía de puertas inspirándose en la cabina de un Harrier Jump Jet, a Terry se le ocurrió la idea de la cabina deslizante. Jack Nicholson admitió en una entrevista que era un gran fanático de los cómics en la época en que Batman apareció por primera vez y que el Guasón era su personaje favorito de los cómics. A nivel nacional fue la película más taquillera de 1989. A nivel mundial quedó en segundo lugar después de Indiana Jones y La Última Cruzada. A Michael Keaton se le ocurrió la famosa frase «Soy Batman». La línea del guión era «Yo soy la noche». Más tarde este se convirtió en parte de la línea icónica «Soy la venganza, soy la noche». En Batman, la serie animada, que se inspira parcialmente en esta película y tomó mucho de su tono para su historia, e incluso utiliza el tema compuesto por Danny Elfman para la película. La película de 2022 de Batman usa un giro en esta misma línea, «Yo soy las sombras», y hay varias referencias a Batman como venganza. Al hablar del tema central de Batman, el director Tim Burton explicó que toda la película y la mitología del personaje era un completo duelo de monstruos. Es una pelea entre dos personas perturbadas, añadiendo que el Guasón es un gran personaje, pero hay una libertad completa en él. Cualquier personaje que opere fuera de la sociedad y que sea considerado un bicho raro y un paria, entonces tiene la libertad de hacer lo que quiera. Son los dos lados más oscuros de la libertad. La locura es de alguna manera aterradora. La mayor libertad que puedas tener puede no estar sujeto a las leyes de la sociedad. Poco tiempo después de terminar la película, Tim Burton dijo: «Me gustan algunas partes, pero la película entera me resulta principalmente aburrida. Está bien, pero fue más un fenómeno cultural que una gran película». También estaba entusiasmado con la forma en que se utilizaron las canciones. Tampoco estaba entusiasmado con la forma en que se utilizaron las canciones de Prince en la película. A medida que el tiempo lo ha distanciado de esta producción, pues se ha vuelto más favorable hacia ella. Ni Tim Burton ni Michael Keaton tuvieron exposición previa a los cómics de Batman. El productor ejecutivo Michael E. Osland les proporcionó material de referencia para la película. Burton recibió todos los números del primer año de Batman en los cómics antes de que se presentara a Robin, siendo estos Detective Comic número 27 de mayo de 1939 hasta el número 37 de marzo de 1940, mientras que Keaton recibió la novela gráfica El Caballero de la Noche Regresa. Alrededor de los 13 minutos al comienzo de la película, Knox ingresa a la sala de prensa y le entrega un boceto de dibujos animados de un Batman, que es un murciélago con un traje de rayas. Este está firmado por Bob Kane, quien es el co-creador del cómic de Batman. Esta película se estrenó el año del 50 aniversario de la primera aparición del personaje en los cómics. Alrededor de 1:25, Jack Nicholson reveló en una entrevista que el extraño baile que hace el Guasón cuando sale del departamento de Vicky Vale, que es cuando éste levanta los brazos y hace un ruido de pedo y sale corriendo, era algo llamado danza del pájaro, que improvisó durante la toma. Se lo quitó un amigo suyo, Clegg Hoyt.
El Batimóvil se construyó sobre el chasis de un Chevy Impala e incorporó el motor de un Impala, las luces traseras de un Ferrari, las tapas de combustible de un autobús londinense y piezas de motor a reacción de un Harrier Jump Jet. La cabina deslizante también se inspiró en la de un Harrier, con las esbeltas ventanas de una cañonera. El director de arte Terry Ackland Snow agregó los faros de un Honda Civic al vehículo después de montarlos en el auto de su esposa. Kim Basinger fue la elección original para interpretar a Vicky Vale, pero sus agentes no permitieron que el productor John Peters se reuniera con ella a menos que le hiciera una oferta, y luego ella terminó ocupada, por lo que Sean Young fue elegido en su lugar. Pero luego John se rompió la clavícula mientras practicaba montar a caballo para una escena ambientada en los terrenos de la mansión Wayne y tuvo que abandonar la película. Basinger recibió una llamada de emergencia una semana antes del comienzo del rodaje y aceptó el papel. Tim Burton recuerda estar nervioso en los primeros días del rodaje, en parte porque era su primera gran película, pero se vio agravado por trabajar con Jack Palance. Durante el rodaje, tuvo problemas para rodar una escena con Palance. Al filmar dicha escena, Burton gritó ¡Acción! Y unos minutos más tarde, Palance no apareció en su toma. Más tarde, Burton cortó la toma y caminó por el set solo para descubrir que Jack tenía un problema de audición. Palance, sordo pero irritado, preguntó a Burton: «He hecho más de 100 películas, ¿y cuántas has hecho tú?». Burton dijo, años más tarde, que fue una experiencia de apagón que nunca olvidaría. A pesar de ese incidente, Burton añade que estuvo bien para el papel. Esta es la primera adaptación de Batman que representa la historia de origen del Guasón, sigue siendo la única película que hizo esto hasta Batman The Killing Joke de 2016, la cinta, que fue una cinta animada basada en el cómic del mismo nombre y cuyo material fuente fue una gran inspiración en la realización de esta película. El co-creador de Batman, Bob Kane, iba a hacer un cameo en la película, pero se enfermó y el rodaje de su escena no fue reprogramado. Kane había dibujado y firmado el boceto de Batman utilizado por los periodistas para burlarse de Knox, y Kane iba a ser el dibujante que lo presentaría. Kane finalmente hizo un cameo en Batman Forever de 1995. En su primer lanzamiento en video, la película fue grabada un poco más clara, ya que el público se quejó de que estaba filmada tan oscuro que apenas podían ver lo que pasaba. Se eliminó una escena de la secuencia del desfile, pero se incluyó en la versión del guión del cómic, donde la multitud descubrió que todo el dinero que estaba repartiendo el Guasón era falso. En una continuación de una frase anterior del Guasón que decía: «Mi cara en el billete de $1». Todos los billetes de $1 que arrojaron a la multitud tenía la imagen del Guasón en lugar de la de George Washington. Jack Nicholson ha dicho que hizo del Guasón uno de sus papeles favoritos. Ese fue que le permitió mucha libertad creativa. En mi opinión, de Nicholson, si bien la mayoría de los roles de personajes tienen rasgos específicos a los que un actor debe mantenerse fiel, el rasgo específico del Guasón, que es impredecible, lo que significa que podría hacer lo que quisiera y aún así mantenerse fiel al personaje. En la misma entrevista, Nicholson resumió así la mentalidad del Guasón: «La historia dice que aquí hay un hombre sumergido en desechos nucleares y sale con otra identidad, ¿verdad? Así que mi simple pensamiento era que el tipo a partir de ese momento tenía un cortocircuito». Jack Nicholson convenció a los realizadores para que eligieran a su amiga cercana Tracy Walter como Bob the Goon. Michael Keaton declaró que el equipo grabaría todos los partidos de baloncesto para Jack Nicholson, ya que él entraría y los vería al día siguiente mientras lo maquillaban. Un día, cuando, según admitió él mismo, Jack estaba tan frustrado que no había ningún juego, pues el único deporte disponible en los 4 canales de televisión del Reino Unido en ese momento era el Campeonato Mundial de Dardos BDO de 1989. Al día siguiente, cuando pasó junto a Michael en el set, lo miró y le preguntó ¿qué tal ese juego de dardos?, a lo que tanto él como Michael se echaron a reír. Las continuas reescrituras del guión al final de la producción significaron que Tim Burton no estaba seguro de cómo iba a llegar al clímax de la película cuando filmó las escenas en la catedral. Aquí estaban Jack Nicholson y Kim Basinger caminando por esta catedral, y a medio camino arriba Jack se da vuelta y dice: «¿Por qué estoy subiendo todas estas escaleras? ¿A dónde voy? Hablaremos de ello cuando llegues a la cima». Tuve que decirle que no lo sabía. Al crear el patitraje, Tim Burton optó por no usar medias, spandex o calzoncillos como se ve en los cómics, sintiendo que no era intimidante. El nombre del alter ego del Joker, Jack Napier, fue creado por los realizadores.
En los cómics, al Guasón nunca se le dio un nombre real y su estado anónimo suele ser crucial para la trama, y el nombre real que tenga aún no se ha revelado definitivamente. El nombre de Jack Napier pretende ser un juego de palabras con la palabra jackanapes, un término inglés medieval para un tipo tonto que parece un simio, así como referencia a Alan Napier, quien interpretó a Alfred en la versión televisiva de Batman de 1966, estelarizada por Adam West como el mismo Batman. Como amante del arte, Jack Nicholson admitió que la escena en la que el Guasón destruye obras de arte de valor incalculable fue la única escena que le inquietó. Esto porque el Guasón evita que Bob destruya el cuadro Figuras con carne de Francis Bacon. Los maquilladores tardaron 2 horas en convertir a Jack Nicholson en el Guasón. Se tuvo que utilizar adhesivo de silicona 355 debido a la alergia de Jack Nicholson a la goma de mascar. El diseñador de maquillaje prostético Nick Dorman utilizó pintura de maquillaje a base de acrílico llamado Pax para el rostro blanco tiza de Nicholson. Fue complicado encontrar el tono adecuado de blanco en contraste con los decorados y la iluminación oscuros, ya que un blanco puro atenuaría el brillo y aplanaría el contraste en el rostro de Nicholson. Esta es la primera película de Batman en ganar un premio a la Academia a la mejor dirección artística y decoración de escenografía. Eventualmente, El Caballero de la Noche de 2008 lograría llegar con 2 victorias. La elección de Michael Keaton como Bruce Wayne provocó una controversia entre los fanáticos del cómic, con 50.000 cartas de protesta enviadas a las oficinas de Warner Bros. Bob Kane, Sam Hamm y Michael E. Osland también cuestionaron duramente el casting. Un borrador posterior, escrito por Sam Hamm, concentraba gran parte de la película en Bruce viajando al extranjero y entrenando con Henry Ducard, a quien Bruce más tarde descubriría que era un criminal. Esto se convirtió en parte de la trama en Batman Inicia de 2005, dirigida por Christopher Nolan. Tim Burton elogió al compositor Danny Elfman como alguien que obtiene la mezcla adecuada de luz y oscuridad. Batman se estrenó durante una época en la que las películas de acción real eran prácticamente ignoradas en los Oscars. Warner Bros. Incluso hizo un valiente esfuerzo para que Batman fuera reconocido durante la época de premios y lanzó para su consideración, impulsando esta película a Mejor Película, Mejor Actor para Jack Nicholson y Michael Keaton, Mejor Actriz de Reparto para Kim Basinger, Mejor Director para Tim Burton, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje Cinematográfico, Mejor Banda Sonora Original, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido y Mejor Maquillaje. La película obtuvo una nominación a Mejor Dirección de Arte que eventualmente ganó. En el guión original, Bruce Wayne era descrito como un hombre con músculos sobre músculos y cicatrices del combate nocturno. Tras su lanzamiento se convirtió en la película de Batman más taquillera y la adaptación cinematográfica más taquillera de cualquier personaje de DC. Ambos récords fueron eventualmente superados por El Caballero de la Noche de 2008. Alrededor de la hora con 3 minutos, la pintura que el Guasón guarda durante su ola de vandalismo es Figura con carne de Francis Bacon de 1954. La pintura real se encuentra en la colección permanente del Instituto de Arte de Chicago. Alrededor de los 43 minutos, cuando el Guasón le dice a Bob que siga a Knox, Jack Nicholson improvisó su imitación de Grissom, completa con la voz entrecortada de Jack Palance. Después de ver una producción temprana de Clean and Sober de 1988, Jon Peters se inspiró para elegir a Michael Keaton como Bruce Wayne debido a su actuación melancólica y contraria al tipo. El reciente éxito de Burton con Keaton en Beetlejuice del 88 lo hizo ansioso por elegir a Michael para el papel, ya que podía imaginar a Keaton como alguien que se vestiría como un murciélago para causar efecto y creería que sus ojos le darían una intensidad que brillaría a través de la pantalla. La capucha de Batman, así como el éxito de taquilla y crítica de Beetlejuice y el buen boca a boca de Clean and Sober hicieron que la posición de Keaton en Warner Bros. Fuera la opción preferida para el papel. De hecho, Michael E. Osland y Burton tuvieron que convencer a Keaton de elegirlo, ya que no quería dar un paso atrás hacia la comedia camp de Batman de 1966, pero Burton y Peters ganaron la lucha por el casting cuando Keaton fue elegido en junio de 1988. Para prepararse para su papel, Keaton investigó un poco sobre los murciélagos y estudió El Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller en busca de inspiración y vivió solo en Londres antes de que comenzara la producción.
Se llamó a la policía cuando se robaron 2 carretes de imágenes de unos 20 centímetros. Estos carretes eran los que contenían el film de lo grabado de la cinta. Mel Gibson fue la primera opción para el papel de Bruce Wayne, pero tuvo que rechazarlo porque ya estaba comprometido con Arma Letal 2 del 89. Finalmente se consideró para interpretar a Harvey Dent, alias Dos Caras, en Batman Forever, pero se vio obligado a rechazarlo debido a su compromiso con la película Braveheart. En la versión italiana, Jack Nicholson fue doblado por Giancarlo Giannini. Su hijo, Adriano Giannini, fue elegido para doblar a Heath Ledger, quien interpreta al Guasón en El Caballero de la Noche de 2008. Al diseñador de vestuario, Bob Ringwood, le resultó difícil diseñar el batitraje porque la imagen de Batman en los cómics es este hombre galán de 6 pies 4 con una barbilla con hoyuelos. Michael Keaton es un tipo de constitución promedio, afirmó. Fue el productor John Popek a quien se le ocurrió la idea de elegir a Michael Keaton para el papel principal después del estreno de Beetlejuice. Tim Burton no estaba seguro, pero le ofreció el papel a Keaton y le dio una copia del guión. Keaton tenía la intención de decir no, ya que nunca leyó los cómics cuando era niño y nunca fue realmente un fan. Lo leyó solo por cortesía, pero después de comprometerse con el personaje finalmente aceptó. Según una entrevista de 2009 con MTV, Willem Dafoe dijo que había estado en conversaciones muy tempranas para el papel de Waterstone. Se desconoce si él o los estudios no llegaron a un acuerdo. Más tarde, Dafoe tuvo la oportunidad de protagonizar una película de acción real de DC, interpretando a Nudis Vulko en la Liga de la Justicia de 2017 y Aquaman de 2018. También interpretó a Norman Osborn, alias el Duende Verde, en la trilogía de El Hombre Araña de Sam Raimi, papel que eventualmente repetiría en el universo cinematográfico para la cinta de Spider-Man Sin Camino a Casa. A Tim Burton no le encantaban las canciones de Prince, fueron idea de John Peters. Alrededor de 1 hora de película, la letra de la nota que acompaña a la máscara antigua del museo es la de Tim Burton. En una entrevista con About.com, Christopher Nolan, director de la trilogía del Caballero de la Noche, describió esta película como una película brillante, visionaria y extraordinariamente idiosincrásica. Los únicos actores que aparecen en las 4 películas de Burton y las de Joel Schumacher son Pat Hingle, quien interpreta al comisionado Gordon, y Michael Gogh, quien interpreta a Alfred. Varios años después del estreno de la película surgió tensión entre Tim Burton y Kevin Smith con respecto a la exactitud de la película con los cómics. Después del estreno de El Planeta de los Simios de Burton de 2001, el mismo Burton negó haber plagiado un punto de la trama de la película de uno de los cómics de Smith, admitió que nunca solía leer muchos cómics y dijo que ciertamente nunca leería nada de Kevin Smith. Esto llevó a Smith a responder medio en broma, lo que para mí explica Batman durante una conferencia. Más tarde Smith se disculpó con Burton por el comentario de que Burton también quiso mencionar que la razón detrás de eso se debía a su dislexia, lo que le hacía muy difícil leer cómics, aunque ocasionalmente miraba las imágenes y se enamoraba de la iconografía de la mitología de Batman y el Guasón. Fue The Killing Joke de Alan Moore la que más le ayudó a comprender la mitología. Burton solía decir que ese era el único cómic que nunca sintió que se viera obstaculizado por su dislexia. Originalmente, George Michael y Michael Jackson fueron considerados para contribuir a la banda sonora de la película, además de Prince, siendo este último considerado para el tema de amor de la película, mientras que Prince escribió canciones para el Guasón. Jackson rechazó la oportunidad debido a sus compromisos de conciertos. Esta es la única película de acción real de Batman que presenta un solo supervillano de cómics, pues todas las demás cintas de Batman hasta el momento han presentado a varios villanos en pantalla. Por ejemplo, Batman Returns, nuevamente dirigida por Burton, nos presenta a Gatúbela y al Pingüino. Batman Forever vemos al Acertijo y a Dos Caras. Batman y Robin nos trae a Bane, el Señor Frío y Hiedra Venenosa. Batman Inicia tenemos al Espantapájaro y a Ra's al Ghul. El Caballero de la Noche nos presenta a el Guasón nuevamente y a Dos Caras. El Caballero de la Noche Asciende nos presenta a Talia al Ghul, Bane y Gatúbela. Y de Batman de Matt Reeves nos presenta a el Acertijo, Gatúbela, Carmine Falcone y a el Pingüino como parte de la trama. En una entrevista de 2020, Michael Keaton reveló que estaba muy nervioso y cohibido por trabajar con Jack Nicholson porque es muy fuerte en el cine y tiene mucho poder.
Terminó siendo genial porque Nicholson hizo que todos se sintieran realmente relajados, terminaron haciéndose amigos cercanos. Originalmente la prostituta de la escena inicial debía tener 14 años. También se le iba a mostrar charlando casualmente con un par de policías, mostrándonos cuán corrupta es la policía de Gotham, incluso antes de que conozcamos al teniente Eckhart. Antes de firmar su contrato, Jack Nicholson eligió la aprobación del maquillador y su diseño. El diseñador del maquillaje del Guasón resultó ser Nick Dorman. Esculpió 6 diseños del Guasón, 2 de los cuales fueron elegidos por él y Burton y enviados a Nicholson. Después de aprobar un diseño, Nicholson firmó el contrato. Sylvester Stallone ha citado esta cinta como lo que condujo al declive de las estrellas de acción musculosas de la década de 1980 y un cambio en la forma en que se hacían las películas de acción. En una entrevista dijo: fue el comienzo de una nueva era. Las imágenes se hicieron cargo, los efectos especiales se volvieron más importantes que la persona sola. Ojalá hubiera pensado en los músculos con velero. No tuve que ir en el gimnasio en todos esos años, todas esas horas dedicadas al juego de hierro, como lo llamamos. Bueno, y ese ha sido por el momento la primera parte de las curiosidades de Batman. Pues viene una segunda parte, pero decidí dividirlo en 2 partes porque se volvería demasiado largo y quizás podría ser tedioso para ustedes y tal vez hasta cansado. Así que pronto subiré la segunda parte, las demás curiosidades de Batman de Tim Burton. Tengan un gran día.